Buenas tardes para todos, mi nombre es Leandro Mauricio Mora Cuervo, soy estudiante de quinto semestre del programa Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío y hoy les voy a hablar de algunos términos archivísticos. El primero, ¿qué es la ordenación documental? Es el proceso mediante el cual se establece con claridad las relaciones entre documentos de una serie. De acuerdo con lo anterior, la ordenación es el proceso mediante el cual se da ordenación física a los documentos. La ordenación determina qué documento va primero y cuál va después, es decir, es el proceso mediante el cual se unen y relacionan las unidades documentales de una serie, así como los tipos documentales al interior de los expedientes. Hay tres tipos de ordenación: alfabética, cronológica y tablas de retención documental. Las alfabéticas es la organización de los documentos de una forma alfabética. Cronológica según la fecha en forma ascendente. Y tablas de retención documental es el listado de series y subseries documentales con sus correspondientes tipos documentales, que son producidos o recibidos por las unidades administrativas en cumplimiento de sus funciones. ¿Cómo se lleva a cabo la ordenación documental al interior de los expedientes? Clasificando y organizando adecuadamente la información para facilitar acceso a su consulta. Identificación documental. Es importante identificar y categorizar los documentos que conforman parte del expediente. Diseñar la estructura del expediente. Cómo se organizarán los documentos dentro del expediente, como título, fecha y número de expediente. Asignación de número de folio o identificador. Este número único que lo identifica para su posterior seguimiento. Orden cronológico o temático. Se le asigna una fecha o un tema. Esto dependerá de la naturaleza del documento y las necesidades del acceso. Separadores y carpetas. En expedientes voluminosos es necesario utilizar separadores o carpetas para agrupar los documentos relacionados. Etiquetado y descripción. Descripción de la información contenida. Medidas de control y acceso seguro. Se protege la información confidencial contenida dentro del expediente. Mantenimiento y actualización. Se debe mantener la información actualizada y dejar siempre un registro de los cambios en el índice de contenidos. Almacenamiento adecuado. De esto dependerá la conservación de los expedientes almacenados. ¿Qué es una serie documental? Es un conjunto de documentos relacionados que comparten unas características comunes en contenidos, función, formato, origen o cualquier criterio que permita su agrupación de manera coherente. Un ejemplo: correspondencia entrante y saliente, informes de proyectos, facturas y recibos, expedientes de empleados, registros contables, etc. ¿En qué consisten las series documentales simples y cuáles son los pasos metodológicos para la ordenación? Las series documentales simples son conjuntos de unidades documentales que tienen una estructura y contenido homogéneos, emanados por un mismo órgano sujeto productor como consecuencia del ejercicio propio de sus funciones específicas. Los pasos metodológicos son: identificación de productores. Se debe identificar la agrupación documental, el fondo, sección, la subsección, a partir de la información contenida en el acto administrativo. Identificación de series documentales, a partir de la procedencia administrativa que realiza la entidad. Identificación de las subseries, a partir del contenido y características específicas o por uno o varios tipos documentales diferentes producidos en acciones administrativas semejantes. Ordenación de las series documentales, de acuerdo con el principio archivístico de orden original, preservando la ordenación física de los documentos producidos. Descripción de las series documentales.
Se debe elaborar una descripción de cada una de las series documentales, que incluye información sobre su contenido, fechas extremas, volumen, soporte, entre otros aspectos relevantes. ¿Qué son series o unidades documentales complejas y cuáles son los pasos metodológicos para la ordenación? Son expedientes o conjuntos de documentos que reflejan el orden original de un trámite o proceso administrativo o técnico. Los pasos para su ordenación son el análisis del contenido de las unidades documentales para establecer su pertenencia al trámite o proceso, que sea administrativo o técnico. Verificar que cada unidad documental compleja o expediente refleje el orden original del trámite. Selección de sistemas de ordenación de acuerdo con las características de la serie. Aplicación del sistema de ordenación de la serie. Almacenamiento del expediente en la adecuada unidad de conservación de acuerdo con el sistema de ordenación seleccionado. Almacenamiento de la serie en la adecuada unidad de conservación. Foliación de todo y cada uno de los documentos que conforman el expediente. Identificación de las diferentes unidades de conservación. ¿Qué es una unidad documental? Tipo documental. Es la unidad básica de descripción y análisis en los procesos de identificación y caracterización documental. En otras palabras, una unidad documental es un documento o conjunto de documentos que se consideran como una unidad para fines de la organización, descripción y análisis de un archivo. Tipo documental se refiere a la naturaleza o función de un documento, es decir, a la categoría a la que pertenece según su contenido, forma y finalidad. ¿Qué formatos de apoyo se emplean en la ordenación documental, testigo documental, hoja de control, etcétera? El testigo documental es un documento que se utiliza para identificar la ubicación física de un expediente o carpeta en un archivo. Contiene información básica sobre el expediente, como su número, título, fechas extremas, entre otros datos. ¿Cómo se debe efectuar la rotulación de las carpetas y las cajas de archivo? ¿Qué información debe de contener el rótulo? ¿Y cuál es la posición adecuada para su ubicación? Después de abrir las carpetas, se debe identificar, marcar y rotular de tal forma que permita su ubicación y recuperación. El rótulo debe contener los siguientes datos: fondo, área, serie, subserie, código TRD, número de caja y número de carpeta, atendiendo lo establecido en el Acuerdo 042 del 2002, del Archivo General de la Nación. El rótulo se debe ubicar en la parte superior izquierda de los muebles o gavetas, y en los archivadores rodantes se debe identificar con la misma información, de acuerdo con la documentación que se tiene almacenada en cada cuerpo. ¿Qué condiciones debe cumplir los depósitos de archivo? Estas condiciones son importantes para garantizar la conservación y preservación de los documentos a largo plazo. Algunas de estas son: control ambiental. Los depósitos de archivo deben tener una temperatura y una humedad. La temperatura ideal de los documentos es de 18 a 20 grados centígrados y la calidad de la humedad relativa debe ser de 40 a 60%. La iluminación. Los depósitos deben contar con un sistema de iluminación adecuado que permita la lectura de los documentos sin dañarlos. Esta debe ser uniforme y no debe emitir radiación ultravioleta o infrarroja. Seguridad. Los depósitos de archivos deben contar
con sistemas de seguridad que permitan proteger los documentos de robos, incendios y otros riesgos. Estos sistemas pueden incluir cámaras de vigilancia, sistemas de alarmas, extintores, entre otros. Espacio inmobiliario. Los depósitos de archivo deben contar con suficiente espacio inmobiliario para almacenar los documentos de manera ordenada y segura. Los estantes y cajas deben ser de un material resistente y no deben dañar los documentos. Acceso controlado. El depósito de archivo debe contar con un acceso controlado que permita limitar el ingreso de personas no autorizadas y garantizar la seguridad de los documentos. ¿Cómo se deben organizar las cajas al interior de los depósitos de archivo? Se recomienda seguir algunos principios básicos de ordenación y disposición de los documentos. Algunos son clasificación. Esto se debe agrupar según su contenido, tipo documental, fecha, entre otros. Numeración. Se recomienda numerar las cajas y llevar un registro de su contenido para facilitar su localización y seguimiento. La numeración puede ser consecutiva o alfanumérica según las necesidades del archivo. Etiquetado. Cada caja debe ir etiquetada con información básica sobre su contenido, como el número de la caja, el título o tema y el rango de fechas, entre otros. Ordenación. Las cajas deben estar ordenadas de manera lógica y coherente, siguiendo los criterios de clasificación establecidos previamente. Espacios. Es importante dejar espacio suficiente entre las cajas para permitir una buena circulación del aire y evitar la acumulación de polvo y humedad. También es recomendable no llevar las cajas a tope para evitar deformaciones y daños en los documentos. ¿Cómo se debe llevar a cabo un proceso de reconstrucción de expedientes? Para llevar a cabo un proceso de reconstrucción de expedientes se recomienda seguir los siguientes pasos. Identificación de los documentos faltantes. Lo primero que se debe hacer es identificar qué documentos le hacen falta al expediente y para ello se debe revisar el listado de documentos que deberían estar en el expediente, los registros de préstamo y devolución y cualquier otra fuente de información disponible. Búsqueda de los documentos faltantes. Una vez identificados los documentos faltantes, se deben buscar en el archivo y en otras fuentes de información para tratar de localizarlos. Es necesario revisar los expedientes de otros años y otras dependencias que puedan contener información relacionada. Reorganización de los documentos. Una vez ya localizada la información faltante, se debe incorporar al expediente y reorganizar siguiendo el orden lógico y cronológico establecido. Es importante asegurarse de que los documentos estén completos y en buen estado. Descripción del expediente. Una vez que se ha reconstruido el expediente, se debe describir adecuadamente su contenido y características. Esto incluye la identificación de los documentos que lo conforman, las fechas extremas, el tema o asunto, entre otros datos. Actualización del registro. Finalmente se debe actualizar el registro de préstamo y devolución para reflejar los cambios realizados en el expediente. Es importante llevar un registro detallado de las acciones realizadas en el proceso de construcción, de reconstrucción, para facilitar su seguimiento y control. ¿Cómo se realiza el proceso de foliación de los documentos análogos como electrónicos? Para realizar el proceso de foliación de documentos análogos se recomienda seguir algunos de estos pasos. Identificación de los documentos. Lo primero que se debe hacer es identificar el documento que se va a foliar. Es importante asegurarse de que los documentos estén completos y en buen estado antes de empezar este proceso. Numeración de las páginas. Una vez identificados los documentos, se deben numerar las páginas de manera consecutiva
utilizando lápiz o bolígrafo. Es recomendable utilizar números arábigos y colocarlos en la esquina superior derecha de cada página. Registro de la foliación. Se debe llevar a cabo un registro detallado de la foliación realizada, indicando el número de documento, el número de páginas y cualquier otra información relevante. Este registro puede ser de la foliación. Una vez se ha realizado la foliación, se debe verificar que todas las páginas estén numeradas correctamente y que no falte ninguna página. Elabore una propuesta para llevar a cabo la organización de los expedientes electrónicos. Para llevar a cabo la organización de los expedientes electrónicos, se recomienda seguir los siguientes pasos. Identificar o identificación de los procesos de los expedientes. Lo primero que se debe hacer es identificar los expedientes electrónicos que se van a organizar. Es importante asegurarse de que los expedientes estén completos y en buen estado antes de comenzar el proceso. Clasificar los expedientes. Una vez identificados los expedientes, se deben clasificar según su contenido, tipo documental, fecha, entre otros criterios relevantes. Creación de una estructura de carpetas. Se debe crear una estructura de carpetas que refleje la clasificación establecida previamente. Es recomendable utilizar un número una estructura jerárquica con carpetas principales y subcarpetas que reflejen la estructura orgánica de la unidad. Asignación de nombres de archivo. Se debe asignar nombre de archivo descriptivos y coherentes con los que la estructura de carpetas establecidas sea reconocible. Utilizar nombres cortos y claros que reflejen el contenido del expediente. Descripción de los expedientes. Una vez se han organizado los expedientes electrónicos, se debe describir adecuadamente su contenido y características. Esto incluye la identificación de los documentos que lo conforman, las fechas extremas, el tema o asunto, entre otros. Actualización de los registros. Finalmente, se debe actualizar los registros de préstamo y devolución para reflejar los cambios realizados en los expedientes. Explique en qué consiste y cómo se debe diligenciar una hoja de control. Una hoja de control es un documento que se utiliza para llevar un registro detallado de los documentos que se encuentran en un expediente o carpeta. Consiste en una tabla o formulario que incluye información como el número de expediente, el nombre del documento, la fecha, el remitente o destinatario, entre otros datos. Para diligenciar una hoja de control, se recomienda seguir los siguientes pasos. Identificación del expediente. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el expediente al que pertenece la hoja de control. Es recomendable utilizar un número de expediente o una referencia única para facilitar esta identificación. Identificación de los documentos. Una vez identificado el expediente y los documentos que lo conforman, es recomendable utilizar un nombre descriptivo y coherente con el contenido del documento. Registro de la información. Se debe registrar la información relevante de cada documento en la hoja de control, como la fecha, el remitente o destinatario, el asunto, entre otros datos relevantes. Verificación de la información. Una vez se ha registrado la información, se debe verificar que sea correcta y completa. Es necesario revisar el documento completo para asegurarse de que no haya errores o inconsistencias. Actualización de la hoja de control. Finalmente se debe actualizar la hoja de control cada vez que se agregue o retire un documento del expediente. Es importante llevar un registro detallado de las acciones realizadas en la hoja de control para facilitar su seguimiento y control. Explique en qué consiste y cómo se debe diligenciar un testigo documental. Un testigo documental es un documento que se utiliza para registrar
La ubicación de un expediente o carpeta en un archivo. Consiste en una tarjeta o ficha que incluye información como el número de expediente, el nombre del documento, la fecha, la ubicación en el archivo, entre otros datos relevantes. Para diligenciar un testigo documental se recomienda seguir los siguientes pasos. Identificación del expediente. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el expediente al que pertenece el testigo documental. Es recomendable utilizar un número de expediente o una referencia única que facilitaría su identificación. Registro de la información. Se debe registrar la información relevante del expediente o testigo documental, como el número de expediente, el nombre del documento, la fecha, la ubicación en el archivo, entre otros datos. Colocación del testigo documental. Una vez que se ha registrado la información, se debe colocar el testigo documental en el lugar correspondiente del expediente o carpeta. Es recomendable colocarlo en la parte superior derecha de la primera hoja del expediente. Verificación de la información. Una vez ya se ha colocado el testigo documental, se debe verificar que la información sea correcta y completa. Es recomendable revisar el expediente completo para asegurarse de que no haya errores o inconsistencias. Actualización del testigo documental. Finalmente, se debe actualizar el testigo documental cada vez que se mueva el expediente a una nueva ubicación en el archivo. Es importante llevar un registro detallado de las acciones realizadas en el testigo documental para facilitar su seguimiento y control. Espero que esta información les haya sido clara, les sea muy útil y que sea entendible. Muchas gracias.